Entonces, volvemos nuevamente a retomar nuestra segunda sesión hablándoles del modelo de gestión y atención en odontología. Nos vamos a enfocar que el profesional odontólogo, desde su práctica misma en la universidad y luego egresando de ella, tiene un modelo de atención propio y tiene un modelo de gestión. Cuando hablamos de modelo de gestión en forma sinónima, nos vamos a referir a la toma de decisiones. No nos olvidemos que la profesión odontológica es una continua forma de gestionarnos nosotros en la parte administrativa. Entonces es una gestión del manejo dentro del consultorio odontológico. Toma de decisiones, maneras efectivas, eficientes de administrar los recursos, los insumos, el equipamiento. Entonces vamos adquiriendo esas competencias y tenemos un modelo de atención propia que compete a cada uno de los profesionales de acuerdo a sus visiones, misiones y demandas propias en el ámbito que le compete desarrollarse. Entonces, un modelo de gestión eficiente es aquel que nos va a permitir cumplir todo lo planificado en lo que demanda la administración odontológica propia. No nos olvidemos que el modelo de gestión y el modelo de atención es unipersonal y que luego ya se va construyendo en forma de clínicas, policlínicas, con especialidades que hoy en día están en boga, de moda, pero que la mayoría de los profesionales odontológicos, si es que no trabajamos en el sistema público, trabajamos en un consultorio en forma unipersonal y algunas de las ocasiones ya se cuenta con un asistente dental y, ¿por qué no?, otro personal de recepción y administración. Entonces, la evolución de la profesión odontológica es valioso y necesario en este contexto analizarlo, porque tenemos que nosotros rescatar los antecedentes históricos de la profesión odontológica, que ayer lo habíamos dicho, es fundamentalmente sanitaria, con una misión y visión de servicio a la comunidad en temas y en el contexto epidemiológico de todas las enfermedades bucodentales. La evolución de la profesión odontológica a través de la historia nos permite reflejar que hubo dos pilares fundamentales para llegar a la actual odontología del siglo XXI, la innovación y la creatividad. A través de la historia misma de la humanidad, la odontología ha ido evolucionando para mejorar y constituirse hoy en día en una profesión de alta calidad. Pero cuando hablamos de la evolución de la profesión odontológica, obviamente con la aquiescencia y el consentimiento de la sociedad, es que gracias a ese consentimiento que la profesión odontológica tiene un sitial privilegiado dentro de las áreas de la salud. Tenemos un privilegio de reconocimiento por nuestros servicios profesionales de calidad. Entonces, nuestros modelos de gestión y atención en odontología varían, y es a partir de la misma praxis profesional, por un lado, a través de la experiencia y los años que vamos teniendo, es que vamos mejorando, vamos implementando para, obviamente, llegar a nuestra meta, que es la calidad de atención en los servicios de excelencia, tanto a nivel científico como excelencia técnica, y por qué no decirlo, la calidad humana que caracteriza a esta profesión. Al ser la odontología una profesión sanitaria, obviamente tenemos un encargo social y dar respuesta a las necesidades y demandas de todos los problemas bucodentales de la población. Y estamos ahí como los pilares fundamentales como profesión sanitaria que va a mejorar la salud oral de la población. No hay otra profesión. Nosotros tenemos que constituirnos en los líderes en nuestra formación científica, con todo nuestro bagaje intelectual, de aportar con soluciones sanitarias y programas y manejos de todo lo que es la salud pública en temas y programas de salud oral.
Obviamente, cuando hablamos de la profesión odontológica, porque cada uno de ustedes, si hacemos una encuesta, llegaríamos a tener un enriquecimiento vasto y, por qué no decirlo, innovador y creativo de cómo atienden a sus pacientes. ¿Verdad? La inteligencia hace que nosotros, junto con nuestra experiencia, con nuestra manera de lograr calidad en la atención y satisfacción del paciente, implementamos modelos de gestión y atención innovadoras y, por qué no decirlo, creativas en todos los ámbitos. Obviamente no hay un solo modelo estático, sino que es dinámico y en continua transformación y un constructo, yo diría, de las exigencias que se van implementando en la cotidianidad de nuestra profesión. Pero para ello tenemos que hablar qué significa para nosotros el profesionalismo de la profesión odontológica. No nos olvidemos que todas las políticas públicas, todo el marco teórico, conceptual, epistemológico de la salud pública, que ya lo han construido la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial, no son nada si el recurso humano en el área de la salud no está capacitado, formado, concientizado de su encargo social en todas las ciencias de la salud, médicas, enfermeras, bioquímicos, hablamos del personal paramédico y, ¿por qué no, del profesional odontólogo? Toda la salud pública se construye como un constructo social cuando el recurso humano se empodera de estos conocimientos teóricos. Y un sistema nacional de salud mejora en calidad, mejora en pertinencia, en eficacia, en efectividad y en dar respuestas sanitarias adecuadas y oportunas cuando tiene un recurso humano en continua capacitación, empoderándose de todos estos marcos metodológicos que cada día van cambiando y de estos marcos teóricos conceptuales que cada día somos inundados. Mientras estamos asimilando un conocimiento, otro conocimiento ya va surgiendo. Esa es la dinámica de la ciencia, esa es la dinámica del cientificismo que nosotros tenemos que empoderarnos, lo que sirve, implementarlo. Lo que no es propio a nuestro contexto obviamente quedará como simple teoría. Quiero hoy en día referirme al profesionalismo que tiene nuestra profesión. El profesional en odontología, aparte de tener un bagaje vasto de conocimientos científicos formados desde la universidad, el posgrado y su experiencia sobre todo en la práctica diaria, tiene que tener un marco de competencias y aptitudes especializadas. Y eso lo vamos adquiriendo como un andamiaje que se va construyendo día a día, año tras año, y a través de la práctica profesional, como quien dice, la práctica hacia el maestro. Entonces, estas competencias y aptitudes especializadas es un desafío para cada uno de los profesionales odontólogos, que ellos al tener este conocimiento como una base sólida de partida pueden ir construyendo a través de este andamiaje todo este marco teórico de la salud pública. Si haríamos un gran seminario, un gran encuentro de odontólogos, de ellos mismos saldría programas y propuestas para establecer políticas públicas de salud bucodental. Entonces, rescatando la salud pública tiene que rescatar, porque tiene esta profesión, yo diría, una gran demanda y oportunidad de aportar a políticas públicas de salud bucodental en este contexto del siglo XXI post-pandemia, porque tiene bases científicas, periodos largos de estudio y que está al servicio de la sociedad misma. Entonces, las características básicas que tiene un profesional en odontología, que cuenta con un nivel intelectual y técnico de conocimiento. Y eso lo demuestra su formación en el pregrado y luego en su práctica diaria, luego que concluye toda su licenciatura. Tiene una autonomía. Es una de las profesiones de las ciencias de la salud que goza de una autonomía propia, porque yo diría que del 100% de odontólogos en nuestro país, ¿cuántos trabajan en el sistema público? Diríamos de 10 al 15% y un 80% me atrevo a decir que son
prácticas privadas. Entonces, él posee una capacidad de autonomía, de toma de decisiones propias. Él es su propio gerente de su consultorio y es constituido como una empresa donde se toman decisiones como modelos de gestión y modelos de atención y se autorregula en la práctica de la disciplina. Y obviamente a esto se añade un compromiso de servicio a la sociedad. Entonces todos debemos rescatar estas cualidades de la profesión y obviamente aunque los conozcamos, sería valioso y pertinente recordarlos cada día que tenemos nosotros todas estas potencias. Cuando se realiza un análisis de la profesión, podríamos decir que son las fortalezas mismas de la profesión odontológica. Cuando hablamos de profesionalismo, ¿a qué nos referimos? Cuando se habla del profesionalismo, que hoy en muchos ámbitos de otras profesiones existe una crisis estructural de valores, de ética y de acción de esas prácticas profesionales dentro de una sociedad, nuestra profesión tiene que ser rescatada porque el profesionalismo que le caracteriza es un acuerdo moral entre los colegas mismos con la sociedad y estamos en una misión de restablecer y mantener la salud oral. Somos la única profesión que tenemos ese encargo social. Por eso, a cambio, la sociedad nos da un estatus social. Este estatus social es como una rendición de cuentas de la clase odontológica en estos 20, 30 años, cómo ha aportado al país con políticas públicas que vayan a mejorar la calidad de salud bucodental de las poblaciones más excluidas o de las poblaciones vulnerables, niñez, adolescencia, mujeres embarazadas, ¿verdad? Adultos mayores. Entonces, el estatus social de relevancia y privilegio no tenemos que perderlo. Más aún, a través de la salud pública bucodental, tenemos que nosotros reencauzarlo, rescatarlo y robustecer el Sistema Nacional de Salud. Con esas premisas, nosotros vamos a responder al contrato social que la sociedad nos ha asignado, ¿verdad? La confianza que se nos ha asignado es un contrato social donde se miden nuestras competencias técnicas y científicas, que es un continuo fortalecimiento de nuestra profesión. Es nuestra fortaleza formarnos cada día, nuevas técnicas, nuevos conocimientos, nuevos avances. La odontología basada en evidencia científica está a nuestro alcance. Las investigaciones que se realizan en otros contextos, en otras latitudes, en otras universidades e institutos de formación, a nosotros nos llega a través de todas las redes o a través del internet, de los libros actualizados. Entonces, eso también es una competencia valiosa para nosotros, adquirir conocimiento cada día, porque la formación del pregrado no es suficiente. Es simplemente un paso más para nuestra capacitación de excelencia que necesitamos tener día a día. Y esto se complementa una competencia técnica y científica con una conducta ética. Las conductas éticas en los niveles de profesionalidad en el contexto latinoamericano requieren una reorientación porque es ahí donde no se está viendo el aporte del contrato social de las profesiones en todas las áreas. Nosotros, si haríamos un análisis crítico de la realidad, realmente no estamos en muchos espacios cumpliendo este contrato social ni conductas éticas. Ejemplo de ello, sin ir lejos, es el estado actual de la justicia boliviana. Un ejemplo, le damos credibilidad o no a la formación cuando hablamos de un profesionalismo basado en competencias científicas, técnicas y, por qué no decirlo, conductas éticas. Entonces, nuestra profesión tiene que retomar estos caminos del profesionalismo cuando hablamos de la nueva salud pública para este contexto actual. Este contrato social entre sociedad y la profesión es simple.
simple cuando nosotros tenemos una estructura de valores éticos que lo ponemos al servicio de la comunidad. También es importante reconocer que nosotros tenemos el monopolio de la profesión y somos los pilares fundamentales del cuidado de la salud bucodental de la sociedad. No hay otra profesión, si bien evidentemente hay asistentes dentales, hay higienistas, pero nosotros tenemos que utilizar este cuerpo de conocimientos para lograr prestigio social. Nos caracteriza la autonomía, somos libres en la toma de decisiones, podemos utilizar un modelo de gestión innovador, creativo, un modelo de atención basado siempre en normas éticas, en normas bioéticas y de conducta moral de la más alta excelencia. Entonces la sociedad nos va a dar un prestigio social, porque tenemos la competencia y la integridad moral en cada una de nuestras actuaciones, en cada uno de nuestros procedimientos, en cada una de nuestra toma de decisiones de llevar el mejor avance científico para la solución de los problemas bucodentales y que en el futuro no causemos iatrogenias o mala praxis. Entonces, el núcleo del profesionalismo está constituido por conjuntos de actitudes y comportamientos orientados a servir a los intereses de los pacientes, no a los intereses del profesional, que se va convirtiendo en un mercantilismo salvaje y sobre todo repudiado por tener desvalores y no ir con la ética profesional que debe caracterizar cada uno de nuestros procedimientos y actitudes en el trato del paciente. Entonces, cuando nosotros retomamos este profesionalismo, nos constituimos en líderes de la salud bucodental munidos de unas herramientas valiosas de la salud pública y que el Sistema Nacional de Salud tiene que tomar mano de estos profesionales que van a aportar a verdaderas políticas públicas, que hoy por hoy los necesitamos mucho más y estamos en un estado de indefensión en políticas públicas de salud oral. ¿Y quién va a dar estas propuestas? ¿Quién va a dar estas soluciones? No a corto plazo, sino a mediano y a largo plazo para las futuras generaciones, sino es este cuerpo del profesionalismo de los odontólogos y odontólogas que tienen que ir a formar parte de estas filas del sistema público nacional para llevar estos conocimientos. El profesionalismo también, vamos a hablar que la profesión sanitaria, al ser una profesión en servicio de la sociedad, también hay que saber distinguir que de la actividad mercantilista o de un negocio, que también es un tema de la realidad actual. Cuando nosotros como profesionales servimos al bienestar de los pacientes y estamos actuando con bioética al utilizar uno de los principios, que es la beneficencia, que significa lograr todos los beneficios para el paciente por encima de cualquier otro concepto. Entonces, aquí tenemos también que hablar que debemos autorregularnos mediante la exigencia de una formación sistemática y de una disciplina colegial, porque los conocimientos no se acaban, continúan. Por eso se habla de un constructo de formación continua intelectual, lo que nos va a poner en un nivel de formación de excelencia. Si evidentemente nuestro medio no nos da esas oportunidades ni a nivel colegial, pero nosotros tenemos que tomar mano de todo lo que viene de los conocimientos a través, hoy no tenemos excusa alguna, a través de las redes, los medios tecnológicos, podemos acceder a este conocimiento tecnológico y especializado. Y nuestro servicio, obviamente, va a estar enmarcado en lograr mayores beneficios para nuestros pacientes y, por ende, van a repercutir en nuestra mejora también de nosotros al lograr mayores ingresos y mejor calidad, tanto para el usuario externo, habíamos dicho el paciente, como al usuario interno, que somos nosotros como profesionales. Siempre regido dentro de un marco de código ético propio. Para eso hay los códigos de ética de los colegios odontólogos. Pero también es importante
nuevamente con una retroalimentación en qué nivel de modelo organizativo nos encontramos. Cuando hablamos de gestión, en odontología podemos visualizar 3 modelos. El modelo profesional, que se caracteriza por una autonomía propia. Ya les decía que la mayoría de los odontólogos u odontólogas están dentro de este modelo, a través de los colegios, asociaciones, ¿verdad? Entonces, tenemos que reconocer que la salud oral es un monopolio de nosotros. Y con ese monopolio tenemos que actuar en forma ética y consciente del rol y el contrato social que nos caracteriza. Y que este ejercicio de la profesión no puede ser manejado como una mercancía más, sino que debe regularse por códigos éticos. Y se enfatiza una práctica basada en las necesidades de los pacientes por encima de las necesidades de los profesionales. ¿Por qué hablamos de esto? Porque nosotros tenemos, cuando hablamos de bioética y principios de ética, el paciente confía en nosotros para hacer cualquier procedimiento terapéutico. Y al realizar estos procedimientos odontológicos que tenemos que demostrar prácticamente el máximo beneficio para el paciente. Obviamente a través de ese beneficio también va a multiplicarse los beneficios para el odontólogo cuando llegamos a resultados de excelente atención en una calidad técnica y una calidad humana. Buen trato, buena atención, con características técnicas excelentes que hoy por hoy, si somos honestos intelectualmente, no tenemos una supervisión, no tenemos un ente que nos pueda vigilar la calidad técnica, pero para eso se tiene que siempre actuar con un código ético de hacer y de ofrecer el mejor tratamiento al paciente, con las técnicas y la formación y la capacitación científica que día a día el profesional odontólogo se esfuerza por adquirir. El segundo modelo es el modelo tecnocrático. Dentro de este modelo está el Estado, donde se manifiesta el acceso a los servicios de salud oral y hay una regulación de los precios. Pero cuando hablamos de un modelo tecnocrático, ya el ente rector que toma las decisiones en una institución hospitalaria determina los tiempos de atención, determina los procedimientos odontológicos. Ya tiene el odontólogo no una autonomía completa, sino está esta autonomía restringida a tiempos, plazos y, ¿por qué no decirlo?, a dotación de insumos también de acuerdo a lo que la institución le va a dotar. El tercer modelo, que es el modelo empresarial, que hoy por hoy se está poniendo de boga y está creciendo, pero para todos los niveles sociales de atención, que es el modelo empresarial. Prima la productividad en términos económicos sobre las necesidades del paciente. Entonces, no podemos probablemente cerrar los ojos frente a estos modelos, pero nuevamente reitero que la profesión odontológica es una profesión netamente sanitaria y nosotros nos debemos a un contrato social de formarnos científica y técnicamente para hacer un servicio a la sociedad. Y a través de ese servicio del mismo contrato social vamos a tener un prestigio y un estatus social que la sociedad misma nos privilegia. Y eso ya dependerá de las competencias personales de cada uno de nosotros. Cómo desarrollamos nuestra profesión, con qué niveles de profesionalismo practicamos y qué códigos de ética manejamos, ¿verdad? Y el examen nos tenemos que tomar cada uno de nosotros. Y obviamente los entes reguladores de la praxis odontológica son los colegios, que de alguna u otra manera regularán, supervisarán y controlarán la aplicación de los códigos de ética odontológicos en el contexto. La mejora de la salud y la salud oral no han sido uniformes, y esto tenemos que también visualizarlo en las desigualdades que existen. Y nosotros, como expertos en la salud pública, tenemos que aprender a manejar qué son los determinantes de la salud, los estilos de vida, el medio ambiente,
los servicios sanitarios y la genética, que son condicionantes que van a contribuir a la salud o a la enfermedad, como los factores sociales, económicos, culturales y políticos. La salud pública no es solamente una definición microbiológica. Cuando preguntamos cuál es el factor etiológico de la caries dental, todos los alumnos nos van a preguntar el Streptococcus mutans, Streptococcus sobrinus, pero eso es a nivel microscópico. Nosotros tenemos que tener, como les vuelvo a reiterar, nuestra profesión en odontología es una profesión basada en la salud pública, por más que seamos privados o del sector público. Entonces tenemos que tener una visión y un enfoque sistémico, con todas las definiciones de lo que significa sistema. Estamos dentro del sistema de salud, pero somos un subsistema. Y dentro del sistema somos una parte determinante para apoyar a mejorar la calidad de vida, promoción de la salud de la sociedad y de las comunidades, porque tenemos que tener en nuestra mente que la caries dental, si bien se produce por un microorganismo, pero hay otros factores que condicionan la calidad de vida cuando hablamos que hay condicionantes muy significativos que son los factores sociales. Un factor social es el acceso a la vivienda. ¿Qué parece que el factor social, que la vivienda no tiene dotación de agua potable? Entonces ese niño no va a poder hacerse ni siquiera la higiene de los dientes básico, que es una habilidad básica para mantener la salud bucodental. Entonces hay factores sociales, los económicos. Probablemente hoy por hoy diríamos, pero ¿cómo no va a tener acceso a una pasta dental? Pero ¿qué tipo de pasta? Si tiene un buen cepillo, si tiene acceso a la consulta privada de un profesional odontólogo, culturales. Si realmente hablamos de la interculturalidad en salud, donde no hay ni acceso a servicios odontológicos y políticos. No nos olvidemos que dentro de la salud pública tenemos que hacer reconocimiento de derechos humanos, cuáles se les reconoce. Y cuando hablamos de determinantes sociales, prácticamente los factores sociales, económicos, culturales y políticos determinan si hay calidad de vida o hay exclusión en salud y hay inequidades de salud. Entonces, el odontólogo no solo tiene que tener una mirada microscópica de la cavidad bucal, tiene que tener una mirada con un enfoque de todo el contexto que está rodeando a esa familia, a esa comunidad y a esa sociedad. Y a través de esa mirada nosotros vamos a poder implementar políticas públicas de salud bucodental, odontología comunitaria, programas de salud y aportes desde nuestra profesión o profesionalismo. Entonces, tenemos que reconocer que la mayoría de las enfermedades orales están pues ligadas y relacionadas con la pobreza, los niveles bajos de educación y el comportamiento de los individuos y comunidades. Sin ir lejos, los científicos han determinado a mayor pobreza, mayor incidencia y prevalencia de enfermedades, desde las más simples hasta las más crónicas. Y a mayor riqueza, menor enfermedades, tienen mejor nutrición, mejor calidad de vida, mejores niveles o estilos de vida. Entonces tenemos que hacer esa relación que se denominan en salud pública los determinantes de la salud. Y el concepto de desigualdad que tenemos que observar en nuestra propia realidad del día a día, la desigualdad que tiene que ver con las diferencias de oportunidades y recursos que disponen las personas de la distinta clase social. Y esto en la profesión odontológica se ve. Aún siendo profesionales, no existe la misma oportunidad de acceder a les doy un ejemplo, a tener un ítem en el Sistema Nacional de Salud, o hay reducida cantidad de ítems, cuando en nuestro país la población ha crecido, ya estamos llegando, yo diría, a 14 o 15 millones de habitantes,
y prácticamente la dotación del recurso humano en el área de la salud está siempre con mayor demanda y con una deuda histórica en la parte médica, en la parte odontológica, en la parte de enfermería, yo diría en todo el Sistema Nacional de Salud, en todas las profesiones. ¿Y qué no decir de las especialidades? Entonces hay una desigualdad, lo que contribuye a ahondar la desigualdad en la salud oral. Frente a todo eso, qué fabuloso y magnífico sería que en cada escuela exista un supervisor odontológico, no a tiempo completo, pero que por lo menos una vez al mes vaya a hacer un diagnóstico y un manejo de un programa preventivo, con odontología preventiva, odontología comunitaria. Entonces, a largo plazo veríamos mejoras cuantitativas de la salud bucodental. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que hay desigualdades en la salud oral. Las clases sociales más desfavorecidas y obviamente la pobreza ocasiona muertes prematuras. Y las clases más altas que tienen acceso a inclusive a mejores servicios de salud de calidad, obviamente tienen oportunidad de hacer tratamientos preventivos y curativos antes de que llegue a enfermedades crónicas irremediables. Entonces nosotros tenemos que hablar de la exclusión social en el ámbito de la salud pública y por qué no en la salud oral. Cuando hablamos de exclusión social, también les decía, ¿verdad?, que al manejar la odontología comunitaria tenemos que tener nociones de sociología, de ciencias sociales, de antropología de la salud, de psicología, de pedagogía, porque es a través de estas ciencias sociales que el odontólogo ya está capacitado para manejar programas comunitarios de interacción y se constituye en un líder social. En el ámbito de la sociología, cuando nosotros hablamos de exclusión social, es una falta de integración social o la inserción dentro de un núcleo social. Y existe exclusión social cuando existe niveles de pobreza y pobreza extrema, porque la mayoría de las razones de la pobreza es prácticamente no tienen acceso, están excluidos de las fuentes de trabajo, excluidos de los sistemas de atención de salud. Y la exclusión social es un estado en el que no puede solucionarse solamente por el querer, no tiene que haber políticas sociales. Y esto va a llevarnos muchos años más para nosotros solucionar en Bolivia. La exclusión social repercute en la pobreza, y la pobreza tiene que ver fundamentalmente con dos enfoques, que la pobreza son las necesidades básicas insatisfechas, ¿verdad?, donde el bienestar es evaluado en cuanto a la disponibilidad de servicios básicos. Sin ir lejos, en muchos lugares de Bolivia no cuentan con agua potable, no tienen acceso a una vivienda digna, a educación básica y a salud. Cuando hablamos de que no tienen acceso a fuentes de trabajo en el enfoque monetario, ¿verdad?, ¿cuánto de nivel de calidad de vida necesitamos en Bolivia cuando no se ha producido acceso a un trabajo digno en estos 30, 40, 20 años? Y a través de esa falta de tener un empleo digno, obviamente hay una ausencia de satisfacción de todas las necesidades básicas, ¿verdad? Entonces hablamos que en el enfoque monetario, si no hay un salario digno, esa familia no va a tener acceso pues a bienes y servicios. Padre o madre fallece de una familia, se pierde la fuente de trabajo y prácticamente ha habido un desempleo y despidos masivos de muchas fuentes de trabajo por diversas causas, lo que ha generado un desempleo de Bolivia.
Y a estas alturas prácticamente no hay ni siquiera investigación de cómo están viviendo las familias, cómo están los huérfanos o huérfanos que han quedado después que el padre o la madre ha fallecido por la pandemia, y no sabemos el nivel y la calidad de vida que están haciendo porque no ha habido políticas públicas sociales que hagan un mínimo de investigación para saber la calidad de vida que están llevando esas familias, ¿verdad? Un padre haciéndose cargo de 3, 4 niños en edad infantil, niños que son menores de 12 años, o mujeres que han quedado viudas porque el esposo ha muerto y no hay el sustento que era la fuerza laboral del papá, del esposo. Entonces, todo esto nos ha traído la pandemia, que los niveles de pobreza a nivel latinoamericano prácticamente, con todo lo que ha sido una carga en la productividad en las empresas y que no ha habido un crecimiento económico, ha producido niveles extremos de pobreza, de violencia y de inequidades sociales e inequidades en salud. Cuando hablamos de la inequidad, tenemos que hablar de este concepto que aún sigue y persiste, y cuánto más nos afecta a los de la profesión odontológica, porque si un pueblo, un país tiene empleo, se superan los niveles de pobreza y de inequidad, obviamente esa población, esa familia va a tener acceso a pagar un tratamiento dental, acceso a tener mejores servicios odontológicos, y obviamente es una maquinaria, es un engranaje que mientras mejor nivel de vida tenga la población, nosotros los profesionales vamos a estar, por supuesto, beneficiados con ese apogeo de la economía, con esa buena economía manejada, como bien decía un autor, un economista, cuando la economía marcha pujante, el bienestar de un pequeño comerciante que vende en la esquina va a beneficiar mucho más aún a los que están en niveles mucho más prósperos, ¿verdad? Entonces los profesionales tendríamos que estar en un nivel también mucho mejor hablando económicamente, pero cuando persisten las inequidades, ¿qué es una inequidad? La OPS ha definido como una existencia de diferencias injustas. Aquí se va eliminando el principio de la ética y la bioética fundamental, que es el principio de justicia. En un país tan rico con recursos humanos, recursos naturales que nosotros hemos tenido, el auge de los recursos humanos, no debería haber existencia de estas diferencias injustas, ¿verdad? Justicia significa que debe haber una prosperidad equilibrada para todos los habitantes de un estado cuando hay apogeo, cuando hay bonanza de estos recursos naturales. Y son evitables en el acceso a bienes, servicios, oportunidades. Ahí es donde se manifiestan las políticas públicas sociales, políticas públicas económicas, políticas públicas de salud, políticas públicas educativas. Y en el caso de salud son diferencias injustas en los resultados de atención en salud entre diferentes grupos. Por más que exista el Seguro Universal de Salud, aún hay inequidad, porque no todos tienen acceso a estos servicios. Obviamente los del área urbana, los que están encercados, probablemente van al Hospital del Norte, Hospital del Sur, pero ¿qué decimos de los que viven en las provincias más lejanas? Los que están en el cono sur, los que están en esas provincias de extrema pobreza, ¿verdad? Cuando hablamos de poblaciones que no tienen en sus más servicios ni de segundo nivel, no tienen acceso. Entonces estamos nosotros hablando que todavía en Bolivia existe inequidad y es una causa importante de mala salud, pésima salud y obviamente de muchas muertes prematuras, porque los grupos vulnerables no tienen acceso y son diferencias injustas, pero que se podrían evitar. Entonces tenemos que nosotros tener este concepto claro, que la inequidad genera exclusión. Y la exclusión en salud está caracterizada porque es un problema multicausal y nosotros lo estamos viviendo como profesionales. Si bien antes teníamos pacientes que podían venir y hacerse una consulta y tratamientos y el nivel de vida era óptimo, hoy en día la pospandemia está causando más exclusión.
Y esto es un problema multicausal que les decía por los determinantes de la salud. No hay fuente de trabajo, pues no hay gasto para la atención en salud. Y está caracterizado porque esto es un problema multicausal, no solo del sector salud. Y entre las causas externas, obviamente no hay niveles económicos aceptables, no hay barreras de acceso geográficas, laborales, culturales y étnicas. Entonces, cuando hablamos del modelo sanitario que prevalece en el Sistema Nacional de Salud, ¿qué se está haciendo en el tema de interculturalidad en salud? Cuando se habla de que hay barreras culturales y étnicas, ¿hay programas especiales para estos grupos étnicos? Cuando tienen barreras geográficas y nosotros en el propio medio en que vivimos, tenemos barreras laborales porque no tenemos acceso a tener un trabajo digno. Y muchos profesionales prácticamente se están dedicando a otros rubros como el comercio, el negocio, porque no hay fuentes de trabajo y no hay pacientes que puedan solventar económicamente un tratamiento óptimo en salud bucodental. Entonces, todas estas causas de exclusión en salud van a ir en aumento porque la pospandemia está aumentando las crisis económicas a nivel mundial. Ahora, cuando hablamos de estas desigualdades en salud oral, ¿cómo nosotros como profesionales de la salud pública y de la profesión odontológica tenemos que tomar 4 líneas de actuación? 4 líneas de actuación que la Organización Mundial de la Salud nos está lanzando como un desafío. Tenemos que reducir la desigual carga de las enfermedades orales. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Con programas, con odontología comunitaria, odontología preventiva, y tenemos que tomar mano de todas estas ciencias que ya están prácticamente reconocidas y por más que reconocidas, sus efectos y sus resultados son por demás valiosos y científicamente válidos. Tenemos que tomar estas herramientas para actuar tanto en nuestros pacientes como poblaciones en nuestra comunidad. ¿Y por qué no hablar de programas de políticas públicas de salud para estas poblaciones pobres y marginadas? Tenemos que promover estilos de vida saludables y aquí tenemos que hacer eco de qué programas públicos podemos hacer en las escuelas, en los municipios, cómo podemos reducir estos factores de riesgo. Cuando hablamos de causas ambientales, económicas, sociales, tenemos las herramientas, no necesitamos hacer un redescubrimiento, simplemente hacer operativas, creativas, innovadoras, utilizar las prácticas de odontología preventiva, de odontología comunitaria, y tenemos que desarrollar sistemas de salud oral que mejoren la equidad en la obtención de salud oral, ¿verdad? Y que formulemos políticas públicas en salud oral. Tenemos que aprender nosotros desde lo más simple a lo más complejo, que un simple cepillado puede mejorar la salud bucodental, pero este cepillado hay que llevarle a toda la comunidad a niveles, como bien decíamos, la odontología comunitaria no ve al paciente, la odontología comunitaria, su paciente es la comunidad, y para ellos tenemos que formular estos programas. También tenemos que hablar qué es la economía de los servicios de la salud oral. Evidentemente, si bien es cierto, la economía es un determinante de la mejora, no solo para los pacientes, también para nosotros mismos como profesionales. Si mejora nuestra economía, obviamente vamos a tener una mejoría en nuestra calidad de vida. Vamos a tener una economía, si tenemos una economía robustecida, obviamente vamos a tener tiempo para nuestra formación, tiempo para nuestro pasatiempo, tiempo para mejorar los niveles de vida a los que nosotros como profesión deberíamos tener acceso. Pero ¿qué se ve la realidad? Hay profesionales odontólogos que prácticamente no tienen acceso ni siquiera a unos salarios dignos mínimos. ¿Qué estamos sufriendo? Un contrato, subcontrato en los municipios donde no se paga ni siquiera el sueldo mínimo básico. Entonces, la economía de la salud también aplicada a nosotros, tenemos que aprender a manejarlo. Y obviamente en nuestro Sistema Nacional de Salud no existe el financiamiento adecuado para hacer políticas públicas de salud bucodental. Pero nosotros podemos aplicar esta ciencia
cuando nos empoderamos con los conceptos y las herramientas, en lo primero que debemos pensar en es una planificación sanitaria. Planificación sanitaria que nos va a hacer incluso mejorar nuestra propia gestión y nuestra práctica individual profesional. Entonces, como cualquier otro servicio sanitario, tenemos que hablar cuánto ofertamos, cómo ofertamos los servicios, cuál es nuestra productividad, qué costes tenemos y qué beneficios vamos a hacer. Entonces, cuando hablamos de economía dental o economía de los servicios de salud oral, también es una ciencia. Y dentro de ese contexto nosotros también aplicamos los principios de administración económica en nuestra praxis diaria de la odontología. Tenemos que saber nuestros gastos, nuestras ofertas, nuestros beneficios, y lo hacemos cada día al comprar nuestros materiales, al comprar nuestros productos, al comprar muchos infraestructura odontológica, y vamos cada día viendo que sí tenemos productos nuevos, nueva generación, productos científicamente válidos para mejorar nuestra práctica y tener servicios de excelencia. Entonces, la economía de la salud, también la economía en los servicios de salud oral, son necesarias herramientas que debemos nosotros conocer. También debemos nosotros tener el conocimiento de estos métodos y aplicaciones, y debemos evaluar nuestro rendimiento económico, y especialmente cuando hablamos de programas comunitarios, de odontología comunitaria, y que los fundamentos de los métodos de evaluación económica, análisis de costes, análisis de costo-efectividad y costo-beneficio, tiene que servirnos para mejorar nuestra propia economía, para mejorar nuestros niveles de mejora continua de la calidad. Y si nosotros tomamos mano de estas herramientas, obviamente vamos a tener mayores competencias. Y también en el momento que implementemos una política pública de salud oral, en el contexto público vamos a tener que incluso asesorarnos con un buen economista que maneja todos estos procesos, fundamentos, métodos y aplicaciones para que tengamos una base sólida. Realmente la prevención ahorra millones de dólares en los países anglosajones. La aplicación de fluoruros, la aplicación de selladores en las unidades o en las escuelas en Estados Unidos ahorra millones de dólares al Estado, a los estados. Entonces, por ello existen especialistas que se ocupan de todas estas especialidades para disminuir la y, ¿por qué no decir, la carga de enfermedades bucodentales? Ellos tienen un índice bajísimo de caries dental, están en 2.0, nosotros estamos, diría, por los últimos trabajos de investigación, estamos llegando al 14-15% del CPO, del índice CPO. Y en estos países ya se ha reducido la carga de caries y se están yendo ya obviamente por otras enfermedades como ser las ortodoncias, los implantes. Estamos hablando ya a niveles súper especializados de la odontología, pero en nuestro contexto latinoamericano todavía tenemos que hacer programas preventivos de odontología comunitaria. Y cuando hablamos del análisis de la oferta y la demanda, ¿qué es la demanda? Es la disposición a pagar. Y nosotros en este contexto post-pandémico, ¿cuánto más tenemos que inclusive rebajar, ¿verdad? Cuando nosotros queremos hacer un cobro por ética, por solidaridad, muchos profesionales odontólogos probablemente no cobran lo que se debería cobrar, porque tienen que atender familias, tienen que atender niños que no están con esa, como quien dijera, en disposición económica para sobre demanda de atención en salud bucodental. Y esto lo comprobamos con un simple examen epidemiológico, con un simple levantamiento de caries de una historia dental de un paciente. Siempre la demanda es mayor y la oferta obviamente se limita a la remuneración económica, ¿verdad? La oferta, si bien es cierto, nosotros podemos ofertar excelentes tratamientos, pero va a depender mucho de la capacidad y la disposición de pagar el paciente.
Entonces tenemos nosotros que en el futuro, dentro de la salud pública bucodental, hablar también de esto. Y por qué no asesorarnos con un economista, con uno que maneja. Y obviamente el profesional en odontología siempre gana. Siempre vamos a ganar si trabajamos de una manera comprometida con la sociedad y aplicamos nuestros principios éticos de solidaridad y de servicio buscando el beneficio del paciente. Entonces, un paciente que ha logrado un servicio de óptima calidad y de excelencia en el trato humano, obviamente nos va a recomendar para que nuestro prestigio vaya en aumento. Y el odontólogo, al hacer este servicio, va a tener, yo diría, mayor satisfacción porque siempre se requieren los servicios en salud bucodental. Y un paciente satisfecho pues va a multiplicar nuestros ingresos porque va a dar una excelente referencia de nuestra práctica profesional. Entonces, el coste total de producción de un servicio, nosotros como profesionales odontólogos conocemos esto muy bien. ¿Cuáles son nuestros costes fijos? ¿Verdad? Los fijos son los equipamientos y la infraestructura que ya lo hemos adquirido, que bien es cierto en la odontología actual, la tecnología nos sobrepasa, pero un buen equipo dental son nuestros equipos y costes fijos que ya lo hemos adquirido y obviamente tienen un periodo de años que puede durarnos cuando hacemos un buen mantenimiento y hacemos el uso y el adecuado mantenimiento de nuestros instrumentales, de nuestros equipos, de nuestros autoclaves. Y los costes variables sabemos que siempre son los productos que tenemos que renovar, los insumos, los elementos de bioseguridad, los materiales dentales. Entonces, ahí nosotros tenemos que también ver cuáles son nuestros costes fijos y nuestros costes variables. Y dependiendo de eso, siempre al ser una profesión que tiene una autonomía propia, tenemos la capacidad de poner incluso nuestra mirada en hacer trabajos que van a tener un alto nivel de excelencia, en los cuales también hay pacientes que van a poder costear y hay pacientes que no. Entonces, siempre estamos trabajando en un campo de solidaridad social, en un campo de altruismo profesional y en un campo donde tenemos problemas bucodentales, pensando siempre en el principio bioético número 1, que es la justicia, la beneficencia y que el paciente tenga un trato de excelencia. Entonces, todos esos factores ya dependerá de nuestra calidad profesional y de nuestra propia formación. Entonces, en economía también hay que ver la evaluación económica, ¿verdad? De los costes y beneficios. Y cuando hablamos de todos estos factores económicos, tenemos que saber qué es la eficacia. Logramos nosotros eficacia. Cuando hablamos de eficacia, es que damos nosotros un servicio de eficacia, solución a los problemas, de efectividad. Cuando solucionamos un problema bucodental, también cuando hablamos de poblaciones, cuando tenemos que hablar de eficacia, efectividad y eficiencia, uno de nuestros ejemplos más demostrados científicamente es la aplicación de fluoruros en las poblaciones. ¿Verdad? Es una manera de prevención de un 45% de prevención. Es un alto nivel de prevención. ¿Ver? La eficiencia, que es cuando conseguimos máxima efectividad con el mínimo uso de recursos. ¿Verdad? Entonces, cuando se habla de efectividad, eficacia y eficiencia, prácticamente la profesión odontológica nos da un 100% de aprobación, porque solamente haciendo los programas de aplicación de fluoruros periódicos a nuestros pacientes, nosotros tenemos un alto nivel de eficacia, un alto nivel de efectividad y un alto nivel de eficiencia para que esa cavidad bucal se encuentre en niveles óptimos de salud bucodental, haciendo exclusivamente odontología.
Humanos. A ver, pero ¿qué ha pasado? ¿Ahora me escuchan? ¿Ahora? Ahora sí se oye, doctora. Oh, mil disculpas, debe haber una falla técnica. ¿Desde qué momento? ¿Qué Hace como pasado? 3 minutos, 3 minutos. Ay, perdón. Sin embargo, Entonces, tampoco está su presentación, doctora. ya, un momentito, por favor, mil disculpas. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, doctora, ahora sí ya tiene su presentación. Mil disculpas, prácticamente una fallita técnica. Entonces, queremos volver a retomar qué es la investigación en salud oral. ¿Me escuchan bien, por favor? ¿Sí? Perfectamente, doctora. Mil disculpas les pido a los distinguidos colegas. Estábamos hablando que la investigación en salud oral comunitaria ya nos permite tomar como una herramienta la odontología basada en evidencia científica. Esta evidencia científica ya además comprobada nos va a permitir tener dos aspectos fundamentales, que estudio del comportamiento y la enfermedad, y en el segundo caso tenemos que modificar los hábitos. En odontología todo es simple, todo está ya listo para que nosotros hagamos intervenciones. No es lo mismo que en medicina es mucho más complejo cambiar los estilos de vida de los pacientes. Nosotros tenemos dos armas fundamentales en el trabajo de salud oral comunitaria. Queremos mejorar los estilos de vida, pues tenemos que enseñar a tener una buena salud bucodental mediante educación para la salud, cepillados, etcétera, que ustedes ya lo conocen perfectamente, y hacemos uso de dos programas valiosos. ¿Cuál es? El programa de aplicación de fluoruros periódicos y el programa de aplicación de selladores. Con esos dos programas no se olviden que el flúor se previene un 40-46% de la caries, y el
programa de selladores o de sellantes tiene una prevención del 40 hasta el 45% comprobado. Entonces, nosotros en odontología comunitaria tenemos que tener los 5 objetivos importantes. Vamos primero a describir la distribución y magnitud de las enfermedades orales, lo que se denomina hacer un diagnóstico de base y sus factores de riesgo. ¿Qué vamos a hacer? Planificar los servicios y vamos a determinar qué futuros servicios odontológicos vamos a tener, y ahí entra pues nuestros programas, las necesidades de formación de los profesionales y actividades de prevención comunitaria. Dentro de las actividades puede ser educación para la salud, ¿verdad? Dilucidar las causas de las enfermedades orales. Las causas generalmente son la alimentación de alimentos cariogénicos, la falta de cepillado dental, y vamos a identificar los factores de riesgo, ¿verdad? Factores de riesgo, el consumo de carbohidratos, consumo de dieta cariogénica ya establecida, y vamos a hablar de protección.